El mensaje de hoy se titula Que tu luz nunca se apague. Que tu luz nunca se apague. Bueno, y yo hoy he traído dos lámparas, ¿verdad? Dos lámparas, sí, solo veo una. Bueno, tengo dos, porque por aquí tengo una muy pequeñita, una lamparita que me salió en el kit que compré para el carro de seguridad, imagínense. En el kit de, ¿cómo es que? De primeros auxilios, que uno tiene que cargar una lámpara, me salió esta lamparota de 500 pesos, que también la traen de la China, ¿no? ¿Cómo ahorran costos? Entonces, aquí tiene usted esta lamparita, pero esta lamparita, aunque es muy pequeña, tiene algo especial. Alumbra. Y tiene una buena luz, aunque usted no lo crea. Mire, ella alumbra. Esta lamparita tan chiquita alumbra. Y esta lámpara serviría de mucho, ¿verdad? Es una varada en medio de la oscuridad. Nos serviría para muchas cosas esta pequeña lamparita. Ahora, tengo por aquí una lámpara muy buena. Esta lámpara que compré en Home Center, muy bonita, muy costosa. Bueno, ni tan costosa, pero la compramos en Home Center en una promoción. Y esta lámpara muy grande. Ahora, esta lámpara tiene un problema. Así estuviera conectada, no prende. Así tuviera bombillo, no prende. O sea, esta lámpara es muy grande, pero no prende. ¿De qué sirve esta lámpara? Bueno, no de mucho. Alguno dijo para nada. No de mucho. Podría servir para trancar la puerta, podría servir como pisapapeles en la oficina, ¿verdad? Pero no creo que sirva para una noche de oscuridad, ¿verdad? Esta lámpara queda descartada porque en medio de la oscuridad esta lámpara no brilla, no alumbra, no sirve, es inútil. Mientras que esta lamparita, por pequeña que parezca, nos va a ser muy útil, inclusive durante el mensaje. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios, hermano, es una lámpara que alumbra, es luz. Y hoy vamos a hablar de eso, de la palabra de Dios como la luz que alumbra la vida. Ahora vamos a hablar de cómo esta luz se puede incrementar, cómo esa luz puede brillar más en nuestra vida, o cómo esta luz se puede ir apagando en nuestros corazones. Ese va a ser el mensaje de hoy. En la predicación pasada el pastor Andrés habló acerca de la parábola del sembrador, una excelente predicación para los que vinieron. Esa predicación nos hablaba de las diferentes tierras, ¿verdad? Cómo cada tierra tipifica cada corazón, cómo recibe ese corazón la palabra de Dios. La tierra dura, ¿verdad? La tierra en pedregales, y cada tierra da un tipo de corazón. Y nos decía la parábola cómo el fruto que daba la palabra de Dios, que es la semilla, en cada tierra depende con la actitud con la que cada corazón la pueda escuchar, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver en esta parábola siguiente, porque es la parábola que sigue a la del sembrador, que es acerca de la luz, que está ligada prácticamente en una misma conversación a la parábola del sembrador. Hoy vamos a ver cómo la actitud con la que nosotros escuchamos y nos acercamos a la palabra de Dios determina la cantidad de luz que habrá en nuestra vida. ¿Cómo va a brillar esa lámpara? O cómo tristemente esa lámpara se va a ir poco a poco apagando. Vamos a leer el texto. Vamos por favor a Marcos capítulo 4, llegamos a este segmento después de la parábola del sembrador. Marcos 4, versículo 21 al 23, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el texto. También les dijo Jesús: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también Jesús: mirad lo que oís, porque con la medida que ustedes midan, se les medirá y aún se le añadirá más de lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muy bien, un texto complejo, ¿verdad? Yo no sé cuántos al leer el texto ya lo entendieron completamente. Es un texto un poco complejo, pero este texto es tan profundo. Y digo que es complejo porque Jesús utiliza unas frases que utilizó en otros versículos para otras cosas. Ya lo vamos a ir viendo en la predicación. Ahora, lo que vamos a ver en este versículo son 4 verdades acerca de la luz. Jesús está exponiendo 4 verdades acerca de la luz espiritual. Y la primera verdad con la que quisiéramos empezar es esta: palabras que alumbran el entendimiento. Así hemos titulado la primera verdad: palabras que alumbran el entendimiento. Muy bien,
miremos de nuevo el versículo 21 para que podamos ir entendiendo este texto. También les dijo Jesús a los que estaban allí, a sus discípulos y a la multitud: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Mire, Jesús está hablando en parábolas. Jesús era experto en hablar en parábolas. Y la parábola que está hablando ahorita es la parábola de una luz. Y él dice: ¿cómo vas a coger una luz y la vas a poner debajo de un almud? Un almud era una caja de madera que se encontraba casi en todos los hogares judíos en el tiempo de Jesús. Una caja de madera grande, y se usaba pues para guardar cosas. Y Jesús dice: ¿cómo vas a poner una luz y la vas a poner debajo de un almud? Pues no se va a ver nada. Además, el almud va a sofocar la vela o la lámpara y se va a terminar apagando, ¿verdad? Ahora, Jesús está haciendo uso de las parábolas. Y esta parábola es una parábola que tiene que ver con la lámpara y con la luz. Los que vinieron a la parábola del sembrador con el pastor Andrés pudieron entender muchas cosas de por qué Jesús enseñaba a través de parábolas. Si usted no vino, se perdió una excelente predicación. Y yo quisiera simplemente reforzar un poco el tema de lo que él habló. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas, hermano? Bueno, la parábola, ¿qué era la parábola? La parábola es una manera de ilustrar una verdad espiritual, una profunda verdad espiritual que puede ser hasta compleja, con asuntos muy didácticos de la vida práctica. ¿Recuerdan? La luz, las aves del cielo. Jesús era experto en utilizar elementos gráficos de la vida práctica para enseñar profundas verdades espirituales. Así que eso es la parábola. Ahora, ¿por qué hablaba en parábola? La parábola, esto es impresionante, para mí es impresionante. La parábola es como una espada de doble filo. En las manos de Jesús, la parábola es una espada de dos filos. En primer lugar, la parábola traía luz al corazón que quería escuchar, al oído que quería oír la palabra y al corazón que creía las palabras de Jesús. Las parábolas traían luz, pero la parábola a su vez traía oscuridad a aquel que tenía un corazón duro. Es por eso que para muchos la parábola, para los que creían en Jesús, la parábola era un elemento didáctico para entender mejor. Pero para aquellos que no creían, la parábola era una especie de acertijo indescifrable. Los que creían decían: wow, maravilloso, cómo Jesús expone, cómo Jesús explica la palabra, qué práctico, cómo se puede entender. No estamos hablando de pragmatismo, sino la manera en que él le explicaba a través de elementos sencillos de la vida. Y los que creían, los que tenían un entendimiento abierto por Dios, podían ver con claridad la parábola. Pero el que no lo tenía quedaba como: venga, qué tipo tan raro, ¿cómo enseña esas cosas? No entiendo nada de lo que está diciendo. Porque para el que no creía era un acertijo. Es decir, que la parábola estaba revelando, o más bien iluminando, algo que Jesús estaba diciendo a los que creían, pero a la vez estaba ocultándolo frente a aquellos que no creían. Tremendo, ¿no? ¿Cómo el poder que tiene Jesús? Ahora, recuerden, el pastor Andrés explicó esto, lo retomo solamente, que Jesús está enseñando a personas a las que ya llevaba 2 años hablando del evangelio. Pero estas personas no habían querido creer y solo seguían a Jesús por los milagros. Entonces Jesús empieza a hablarles por parábolas para ocultar la verdad de ellos, porque la intención de la multitud ya no era creer, solo venían por el milagro. Pero los discípulos que seguían a Jesús con un corazón dispuesto entendían claramente lo que él decía a través de parábolas. Es decir, que la parábola es un medio de gracia y claridad para el creyente, pero un medio de juicio y oscurecimiento para el incrédulo. Aquellos que desechan la verdad en contra de toda evidencia divina, Dios les deja en la oscuridad de sus pensamientos. Eso es la ira de Dios, según Romanos capítulo 1. Cuando estudiamos Romanos capítulo 1 dice que el hombre no quiso tener en cuenta y desechó a Dios y se fue tras los ídolos, por lo cual Dios los dejó en sus razonamientos necios y entenebrecidos, los dejó en oscuridad y tinieblas. La ira de Dios es que Dios voluntariamente deja al hombre para que se destruya en su propio pecado. Por eso Juan 3:36 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, Dios se ha alejado y esa mente está en profunda oscuridad y tinieblas y va rumbo a la destrucción. Eso es la ira de Dios, según lo que explica Romanos capítulo 1 y Juan 3:36. Hermano, los misterios, escuche esto, los misterios de Dios, los misterios del Evangelio están reservados para sus hijos.
¿Recuerdan la frase que Jesús dijo? No echéis las perlas a los cerdos. Es porque las perlas del Evangelio, la gloria, la sabiduría de Dios está reservada para el pueblo que cree la palabra de Dios, para sus hijos. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas en parábolas? Mire por favor Mateo 13. Lo que Jesús responde cuando ellos le preguntan, Señor, ¿por qué enseñas en parábolas a la gente? Mire la respuesta tan impresionante que Jesús da. Los discípulos, Mateo 13 del 10 al 13, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Y Jesús les contestó, versículo 11, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. A ustedes que han creído, a ustedes que me siguen, no por conveniencia, sino con un corazón sincero, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a las multitudes que me siguen por conveniencia y por milagros, no. Wow. Pues el que tiene oídos, ojo a esto, apréndase esto porque vamos a tocar esto en un momento de la predicación. Pues al que tiene, se le dará más y tendrá bastante. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablaba por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan pero no oyen y no entienden. ¿Cómo la ve? ¿Cómo, como decía alguien por ahí, cómo le quedó el ojo, hermano? Los misterios de Dios están reservados para su pueblo. Para los discípulos era un mensaje claro, pero para la gente era un mensaje confuso. De hecho, inclusive a veces para los discípulos resultaba confuso. La parábola del sembrador, ellos le dijeron, Señor, explícanos esa parábola. Y el Señor se la explicó a ellos, no a la multitud. Y les dijo, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino, a ellos no. Uy, qué impresionante. Un medio de juicio para el incrédulo. Mis hermanos, Dios ha revelado su palabra, y el que tiene luz para entenderla y vivirla, le resulta clara. Pero al que no la cree, le resulta confusa. No dice Pablo en 1 Corintios, no dice Pablo en 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ojo, porque para él son ¿qué? Locura, pues se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 12:14. Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, saben, nosotros los que hemos nacido de nuevo, tenemos un entendimiento iluminado por la palabra, por el Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar a la vida de uno, y lo que hace el Espíritu Santo es esto: iluminar el entendimiento para comprender la palabra, para entender los misterios del reino de los cielos. Por eso, hermanos, un hijo de Dios se diferencia porque ama, entiende, escucha y obedece la palabra de Dios. No lo veíamos en la predicación hace 8 días cuando Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi padre y mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios es aquel que entiende, ama, comprende la palabra y la vive y la obedece. Así de sencillo. Los hijos de Dios tenemos un entendimiento iluminado para entender la revelación. Ojo con lo que estoy diciendo. Un entendimiento iluminado para entender la revelación. No es que tengamos nueva revelación. Uno a veces comete ese error, y es un error en el léxico que es antibíblico. Uno dice, tengo una nueva revelación. ¿Cómo así? Mira, aquí Dios me reveló. No, eso ya está revelado. Lo que tú tuviste fue una iluminación del texto. Porque si tuviéramos nuevas revelaciones, habría que abrir otro libro, ¿no? Segunda de Jorge, capítulo 3, versículo, ¿te imaginas? No, lo que tenemos es una iluminación de la revelación. Hermanos, a los hijos de Dios se nos es dado a entender los misterios del reino. Los hijos de Dios, en pocas palabras, lo podemos definir así: hablamos el lenguaje de Dios. ¿Usted ha visto que un padre habla el lenguaje, un hijo habla el lenguaje de su padre? Por ejemplo, yo a Abby cuando está por ahí, yo le digo, estamos así, le digo, Abby, y ella me entiende. ¿Por qué? Porque ya hemos crecido con eso, ella entiende el lenguaje. Pero usted dígale eso a un hijo extraño y le va a decir, no le entiendo ni pito. Pero los hijos de Dios hablamos el lenguaje de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Y no estoy hablando en términos figurados, sino que es un asunto espiritual que por medio del Espíritu, dice Juan también en Pablo en 1 Corintios,
nosotros tenemos el Espíritu y entendemos las cosas de Dios, dice también en ese texto. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen, es decir, la entienden. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Entienden? Hablamos el lenguaje de Dios. El incrédulo no. Así que lo que para nosotros es el mayor tesoro, la revelación de Dios, Dios revelado en esta bendita palabra, Dios exponiendo sus planes, sus propósitos, su carácter. Lo que para nosotros es el mayor tesoro, para el inconverso es locura. Es un medio de locura y no lo puede entender. Es un medio de desprecio, porque para él es locura. Tremendo el uso que Jesús hace de las parábolas. En segundo lugar, la segunda verdad que vamos a estudiar en esta mañana es: Jesús es la única luz en un mundo de tinieblas. La primera es palabras que alumbran el entendimiento. La segunda es: Jesús es la única luz en un mundo de tinieblas. Leamos de nuevo el versículo 21. También les dijo: ¿acaso no se trae una luz? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero y que ilumine a todos, ¿verdad? Mire, en la antigüedad no había electricidad. En los tiempos de Jesús no había electricidad. No tenían todo lo que tenemos hoy en día. Hasta lámparas, ¿verdad? Lámparas LED. Hoy en día todo se va modernizando. No, en ese tiempo, ¿cómo se iluminaban las casas? No, uno no iba a comprar el bombillo a la tienda. Me vende un bombillo. No, en ese tiempo lo que se usaban eran lámparas que estaban, o cuya combustión era a base de aceite, cuya iluminación era a base de aceite. Esas lámparas se empotraban en un lugar alto en la pared para que iluminaran toda la casa. Lo que Jesús está diciendo, está hablando precisamente de esa lámpara que se pone a cierta altura en la pared y que genera luz. Ahora, la pregunta es esta: si esto es una parábola, ¿qué es una parábola? Un medio con cosas naturales para explicar verdades profundas espirituales. Esa luz, en lo que Jesús está diciendo, ¿qué significa? ¿Quién es esa luz? ¿Quién es esa lámpara? Bueno, déjeme decirle que Jesús está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de que Él es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan dijo de Él: en Él estaba la vida. Juan capítulo 1, se lo voy a leer, apúntelo, versículo 4 al 5 y luego salto al 9. En Él estaba la vida, y la vida, dice Juan, era la luz de los hombres. La luz en medio de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tremendo. O sea, que ¿quién es la luz? Jesús. Es la luz que alumbra a todo hombre. Ahora la pregunta es, porque a veces pasamos rápido, venga, ¿qué significa que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? ¿Por qué eso? Pues sencillo. La Biblia nos enseña que el mundo está en tinieblas. El mundo, al rebelarse contra Dios, entró en un estado de tinieblas, perdió la luz. El mundo entero, dice Jesús, está bajo el maligno y está envuelto en tinieblas. Ahora la Biblia también dice en Efesios y en muchos textos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que sin Cristo estamos muertos. Es decir, no solo vivimos en un mundo de tinieblas, sino que nuestra vida entera es tinieblas sin Cristo. Esa es pues la triste condición del hombre. El hombre sin Dios está en tinieblas. El hombre sin Cristo, escuche, según lo presenta la Biblia, tiene un entendimiento entenebrecido. Es decir, cuando el hombre se rebeló, lo que Adán y Eva hicieron fue cometer un pecado con consecuencias cósmicas, es decir, universales. Cuando el hombre se rebela contra Dios, la iluminación que tenía se apaga y su entendimiento se entenebrece. Es decir, deja de percibir a Dios, deja de entender a Dios, porque el hombre fue diseñado para entender a Dios. Su entendimiento comprende a Dios, no en toda su dimensión, pero sí a través de ese entendimiento y lo que Dios le revele a ese entendimiento, el hombre puede relacionarse con Dios. Pero cuando el hombre cae, entra en un estado de entenebrecimiento. Su mente, cuando su mente se entenebrece, se llena de tinieblas, su corazón se endurece a causa del pecado.
Y cuando el corazón se endurece, el hombre empieza a amar el pecado. Y cuando el hombre ama el pecado, queda esclavo del pecado. Es decir, que el hombre tiene una mente entenebrecida, un corazón endurecido y una voluntad que es esclava del pecado. Ese es el hombre sin Cristo. Ese es el hombre sin Cristo. Eso es lo que la Biblia dice que es el hombre sin Cristo. Una mente entenebrecida, un corazón endurecido y una voluntad esclava del pecado. Piénsalo de esta manera. No solo estamos en un mundo de tinieblas, la vida sin Dios es tinieblas. Imagínate por un momento, mira lo catastrófico de esto. Vamos a dimensionar esto, de que el mundo está en tinieblas. Mira lo catastrófico, imagina por un momento un mundo como este, donde no existiera ninguna luz. Es decir, nosotros tenemos, Dios le dio al hombre 2 astros que generan luz. El sol que nos permite ver todo de día. Y la luna genera luz de noche. Es decir, aún en la noche hay un astro que genera luz. Poca, pero la genera. Piensa por un momento que estamos en un mundo que no existe ni el sol ni la luna, que es profunda tiniebla. No hay ningún astro que lo ilumine, ni estrella ni nada. Es profunda tiniebla. Imagínate que todo lo que existe, no hay ninguna luz, no hay ni una sola luz en el universo. Es profunda tiniebla el mundo. La gente sale a trabajar, usted vive en tinieblas. Usted sale a trabajar, la gente conduce las motos, conduce los carros, conduce los aviones, conduce todos los vehículos sin ninguna luz. No hay ningún semáforo, no hay nada. Usted sale a la calle, no hay luz, no hay ni una sola luz, no puede ver nada. ¿Qué cree que pasaría? Eso es un caos total. ¿Cuántos muertos diarios podrían haber? Si los hay con luces, semáforos. ¿Cuántos muertos en tinieblas diarios podrían haber? ¿Cuántos robos, cuántos homicidios podrían haber en un mundo así? Bueno, ese es el mundo en el que nosotros vivimos según la Escritura. Es un mundo que está en tinieblas. Y cuando uno empieza a madurar espiritualmente y a crecer, uno empieza a ver lo degenerado y lo dañado por el pecado que está el mundo. Y el corazón de un creyente se entristece al ver el mundo, como el pecado lo ha destruido. Bien lo decía Jonathan Edwards. Este mundo es el único infierno que todo creyente tendrá que vivir, pero el único cielo que los inconversos podrán disfrutar. Qué frase. Este mundo es el único infierno que todo verdadero creyente tendrá que vivir, pero será el único cielo que todo incrédulo podrá disfrutar. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la gente ama más las tinieblas que la luz. Es increíble que la gente ame ese mundo. Pero Jesús dijo, la gente no viene a mí porque odia la luz, porque sus obras son malas, aman las tinieblas. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Impresionante, ¿verdad? Cuando Cristo llega a una vida, hermano, cuando Cristo llega a una vida, lo que esa persona hace en medio de las tinieblas es recibir la luz. Cuando Cristo llega a una vida, Cristo ilumina tu entendimiento, Cristo ilumina tu corazón, Cristo transforma tu corazón, Cristo cambia tu vida. El hombre entonces, cuando Cristo viene, su mente es iluminada, su corazón es transformado, porque dice que quitaré el corazón de piedra, el corazón duro, y pondré un corazón de carne, y su voluntad es libre, porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así cuando Cristo llega, el hombre es libre y el hombre empieza a ser iluminado por la luz del Evangelio. La Biblia aclara que tal persona es trasladada de las tinieblas a la luz. Por eso Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la única luz que puede traer vida. En él estaba la vida, y la vida, dice Juan, era la luz de los hombres. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede esto de que Dios alumbra el entendimiento? ¿Cómo sucede? Bueno, cuando el Evangelio llega a una vida, cuando la palabra de Dios llega a una vida, lo que la palabra de Dios hace es precisamente alumbrar el entendimiento. Cuando la palabra de Dios alumbra el entendimiento, el hombre sale de su mentira y de su ilusión. Yo sé que tú le podrás decir a una persona, mira, tú estás en tinieblas. Y la Biblia dice que vives en un mundo de tinieblas y que tu vida está en tinieblas. La persona te va a decir, eso es mentira, ¿cómo me vas a decir que yo estoy en tinieblas? Mire lo que he construido, mire la casa, mire los carros, mire todo lo que tengo, mire mi familia, mire, ¿cómo me va a decir? Yo sé para dónde voy, ¿qué tinieblas voy a tener? La gente no va a reconocer la verdad bíblica que existe. ¿Pero por qué?
Porque la gente vive una ilusión. Es más, la Biblia dice que aquel que vive para el aquí y para el ahora, que no tiene un entendimiento de la verdad, eso es tinieblas. Pero la gente vive una ilusión que Satanás ha bosquejado. No sé cuántos se vieron la película Matrix, ¿verdad? Siempre hablo de ella porque para mí revela una verdad espectacular. La gente estaba conectada allí a un programa y tenía una ilusión, vivían una ilusión. La gente estaba viviendo esa ilusión y pensaba que era feliz. Pero cuando lo desconectan de la Matrix, ¿verdad? Entonces la gente entra a ver la realidad. Eso es lo que sucede cuando Cristo viene, desconecta a las personas de la Matrix, de esa ilusión que vivían, para que vean la realidad del mundo en tinieblas en que viven. Por eso también dice la Biblia que los hijos de Dios anhelamos la manifestación, la venida del Señor, anhelamos la glorificación, anhelamos estar con Él, ¿verdad? Entonces el Evangelio llega, alumbra una vida y lo que hace es disipar la oscuridad, las tinieblas, la mentira, y la palabra de Dios es la luz de los hombres. Piensa en un momento en esto. Tú eres una persona que cada persona tiene un bombillo, ¿verdad? Que es la luz, pero resulta que nuestra cabeza, en vez de ser una cabeza, es un bombillo. Como raro, imagínense usted con un bombillo ahí. Resulta que usted sin Cristo, su pecado le fundió el bombillo, no tiene luz. Y lo que ha hecho el Evangelio cuando viene a su vida, cuando Cristo viene a su vida, es cambiarle el bombillo y colocarle un bombillo que alumbra. Es decir, que usted ya tiene la luz, usted ya puede ver con claridad. Ahora tenemos un bombillo iluminado, ojo, un bombillo que nos permite ver las verdades más profundas de Dios. Un bombillo que nos da iluminación para entender a Dios, para saber quién es Él, que nos acerca a Él, que nos permite entender claramente quién es el Señor. Eso es lo que hace la luz cuando creemos en Jesús. La luz del Evangelio en nuestra vida. Es una mente que percibe ya con claridad y son unos oídos que oyen la palabra de Dios, que entienden la voz de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Ahora sí pasemos a nuestra tercera verdad. La tercera verdad es esa luz. ¿Cuántos creen que es un privilegio tener la luz? En serio, ¿cuántos dicen yo me gozo de tener la luz, de que he sido iluminado por Dios, de que tengo luz, de que puedo ver, de que Dios está iluminando mi vida con su palabra, con su verdad, con su espíritu? Esa luz, la tercera verdad, es un gran privilegio. Oh, pero también esta luz es una gran responsabilidad. No se toma una luz y se pone debajo de un almud, ni se esconde debajo de la cama. Esa luz es una gran responsabilidad, sino que se pone en lo alto para que ilumine a todos. Ahora, miren lo que dice el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. ¿En qué pensamos cuando leemos ese versículo? ¿En qué pensamos normalmente? Bueno, uno piensa en que en algún día todos los pecados saldrán a la luz, ¿sí o no? Eso es lo que se nos viene a la mente. Porque, mire, por eso lo complicado del texto, porque resulta que Jesús usa esta frase en otro contexto, hablando precisamente de eso, de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, es decir, que las cosas ocultas un día saldrán a la luz por el juicio de Dios, pero en este texto no está hablando de eso. Por eso es que es difícil de entender, porque no ya tiene unos preconceptos. Tú no llega porque si usted no le cuadra con lo demás, no le cuadra. ¿Cómo así que no hay nada oculto que no haya de manifestarse ni nada escondido que no haya de revelarse? ¿De qué está hablando Cristo en este pasaje con esta frase? Pues hermano, el texto no está hablando de que los pecados saldrán a la luz. Ojo, este texto está hablando de la revelación progresiva de Cristo. Pastor, ¿cómo así? Sí. Cuesta trabajo entenderlo, pero se lo voy a explicar, porque eso es lo que Jesús está diciendo en este texto en particular. Hay otro donde sí dice lo otro, pero en este contexto Jesús está hablando de cómo Él como luz hay una revelación progresiva a la luz de la historia de la humanidad. Se lo explico de esta manera. Ustedes saben, y lo hemos estudiado aquí, que el plan de salvación fue un plan planeado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ve, Apocalipsis 13:8 dice que Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación de los siglos y que las personas estaban inscritas en el libro de la vida antes de la fundación de los siglos. Ahora, solamente hay que hacer unas deducciones lógicas para entender que eso es cierto. Me explico.
si Dios es omnisciente y Dios sabía que el hombre iba a pecar y que todo este caos de tinieblas iba a venir, eso quiere decir que Dios ya tenía preparado algo de antemano para todo esto. Es un plan bosquejado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese plan que estaba oculto antes de la fundación del mundo se ha venido revelando de manera progresiva a través de la luz de la historia y se ha venido desarrollando en la luz de la historia del hombre. Es decir, que la historia del hombre está relacionada, entrelazada al plan de salvación de Dios. Desde el principio, desde Génesis. Cuando el hombre cae en el capítulo 3, Dios promete una redención. Cuando dice que ella le dañará el calcañar, pero la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Eso es una visión de Cristo en ese texto. Es una promesa de Cristo en ese texto. Y Dios viene prometiendo a su Hijo y viene revelando como que la luz se ha ido incrementando a través de las páginas del Antiguo Testamento, es decir, a través de la historia del hombre. Hay diferentes escenas donde Dios viene desvelando su plan, forma al pueblo de Israel. Bueno, primero le hace una promesa a Abraham. Bueno, primero preserva a Abraham, para no explicarles todo lo que es el panorama de la redención. Pero Dios viene bosquejando, luego forma el pueblo judío, de ese pueblo judío a través de unas tribus, luego levanta al rey David, luego hace una promesa que alguien se sentaría en su trono para siempre, empieza a prometer a través de los profetas el Cristo, el Mesías prometido, y en este momento viene Cristo y se encarna. Es decir, el plan de Dios se ha desarrollado a la luz de la historia, pero se ha venido desvelando de manera progresiva. De hecho, en este momento de la historia, Jesús no está visible para todo el mundo. Jesús está visible para ¿quiénes? Solamente está visible para los discípulos y para el pueblo de Israel. Pero todas las demás naciones no conocen de Cristo. Lo conocen ahora porque ha pasado muchos años después de su muerte y su resurrección. En este momento esa luz está alumbrando, sí, pero está alumbrando un grupo. Esa luz, aunque tiene que ser pública, en estos momentos esa luz está reservada. De hecho, Él le dice, a ustedes les he dado a conocer el misterio, a ellos no. Y no sé de aquí cuántos recuerdan la conversación de Jesús con la mujer cananea, que viene la mujer cananea detrás de Él dando gritos diciendo, sáname, sáname. Y Jesús sigue derecho. Y los discípulos le dicen, esa mujer, Señor, haz algo, esa mujer ya no la soportamos dando gritos atrás de nosotros. Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieren, mujer? Ella le dice, Señor, sáname. Jesús le dice, ojo con estas palabras tan duras que le dice el Señor, ¿acaso puedo dar el pan de los hijos a los perrillos? Porque era una mujer cananea, no era judía, era gentil. ¿Está lícito dar el pan de los hijos a los perrillos? Yo he sido llamado solo para las ovejas de Israel. Ojo, yo he sido llamado solo a las ovejas de Israel. Así que, mujer, no hay gracia. Y la mujer le dijo, Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús se voltea y dice, mujer, no he hallado tanta fe ni siquiera en mi tierra, se sana. La luz está reservada, pero llegará un momento en que esa luz ya no estará escondida, sino que se revelará por completo. Y después de la muerte y la resurrección de Cristo, los discípulos tenían la responsabilidad de dar a conocer esa luz a todo el mundo. De eso está hablando este texto. No se esconde una luz, sino que se va revelando. En la cruz del Calvario la lámpara fue puesta en alto y en la resurrección empezó a brillar con tanta intensidad que iluminaría al mundo entero. Ahora, esa luz que Dios nos ha dado, porque nos ha alcanzado a nosotros, es un gran privilegio porque puedes ver, pero es una gran responsabilidad, porque tú no puedes tomar esa luz y ponerla debajo de una luz. Jesús lo dijo de esta manera, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, tenemos una gran responsabilidad de hacer brillar esa luz. Y Jesús dijo, hagan brillar esa luz para que los hombres vean sus buenas obras. Ay, ¿cómo así, pastor? Si uno por obra no es salvo, para que nadie se glorie. No, es que tú no vas a ser salvo por las obras, tú ya eres salvo. Pero las buenas obras han sido preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Porque las buenas obras son las que dan testimonio del Dios en el que creemos. El creyente camina en buenas obras para dar testimonio de la luz que posee, de la luz que ya tiene encendida en su corazón. Escuchen, no es nuestra responsabilidad convertir a nadie.
Porque no tenemos el poder que tiene el Espíritu Santo de iluminar el entendimiento. Usted no puede coger a alguien, venga, le pongo las manos, ilumínate entendimiento. No. Eso es una obra sobrenatural del Espíritu. Pero nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio, predicar la verdad y que nuestras acciones den evidencia de esa luz que hay en nosotros. ¿Qué responsabilidad tan grande es de portar esa luz? Piensa por un momento en esto. Imagínate de nuevo ese mundo en tinieblas. Imagínate de nuevo ese mundo donde nadie ve nada, todo el mundo está en oscuras. Usted no ve nada y de un momento a otro, en ese mundo de caos y de oscuridad, Dios viene a tu vida y te entrega esta lamparita. Y tú la prendes y dices, ¡wow! ¡Puedo ver! Puedes conducir a tu familia. Puedes pasar la calle mirando si viene o no viene carro. ¡Qué privilegio puedo ver! Pero qué responsabilidad, porque muchos te pedirán que los alumbres. Porque eres el único, suponiendo que sea así, el único que tiene luz. Así que todo el mundo te va a decir, por favor, alúmbrame que no vengan carros. Todo el mundo te va a pedir que lo hagan. Ahora, esa luz, muchos te van a pedir que lo alumbres, pero muchos te van a pedir, quítate de acá. No quiero esa luz. Primero porque cuando los ojos se han acostumbrado, la retina se ha acostumbrado a la oscuridad, ¿qué pasa cuando usted, ¡pum!, le prende una luz? Y si es bien intensa, usted ha visto que uno, no, apaguen eso. Hay una reacción incómoda. Eso es lo que mucha gente va a sentir, quítame esa luz, no quiero ver esa luz. Muchos te van a rechazar por tu luz, otros te van a decir, no me alumbres porque están en pecado y no quieren que sus acciones sean evidentes. Quita la luz de aquí, llévate esa luz lejos. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchos van a aceptar la luz que tú llevas de Cristo, pero muchos también te van a odiar por esa misma luz que llevas. Y la última y la cuarta verdad es la siguiente. A mayor verdad, mayor iluminación. Ojo, a mayor verdad, mayor intensidad de luz. Por favor, vamos entrando a los momentos más complejos del texto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted ha visto que Jesús usa mucho esa frase? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Recuerde que Jesús hablaba por parábolas. ¿Por qué hablaba por parábolas? Para que aquellos que no creen no entiendan, pero aquellos que creen oigan y entiendan. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír? ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír la voz de Dios, la voz de Jesús? Los hijos. Los que han nacido de nuevo, han sido regenerados, han creído, se han arrepentido de su maldad y de sus pecados, se han creído en Cristo. Ellos, o sea, nosotros tenemos oídos. Así que Jesús, cuando dice esta frase, está diciendo, ojo hijos, ojo aquellos que ya han tenido los oídos abiertos, ojo aquellos que ya han oído, que ya tienen luz, que ya han sido iluminados. El que ya tiene oídos para oír, cuidado, oiga lo que voy a decir, porque esto que voy a decir solo es para ustedes, los que tienen oídos. El que tiene oído para oír, oiga, cuidado. Y viene la frase. Les dijo también, versículo 24, miren lo que oís, miren lo que oís, porque con la medida que midan serás medido y aún se te añadirá más a ustedes los que oyen. Ojo, Jesús empieza, ustedes que ya escuchan, el que tiene oídos para oír, oiga esto, miren lo que oís, miren cómo oyen, miren cómo escuchan, miren con qué actitud oyen la palabra que yo les transmito, está diciendo Jesús. Ojo con la actitud al oír. ¿Recuerdan que esta está relacionada con la parábola del sembrador? Con la actitud de recibir la palabra. Pues Jesús está diciendo, ustedes que ya creen, mucho cuidado cómo oyen, mucho cuidado cómo escuchan, mucho cuidado cuánto aprecian estas palabras que yo les entrego. Mucho cuidado. Miren cómo escuchan, porque con la medida que miden, les será medido. Bueno, por ahí hay otro texto que habla también de esto.
Cuando Jesús dice esta frase siempre está hablando de emitir un juicio. ¿Recuerdan? Cuando dice, por ejemplo, con la misma vara que midas, se te medirá. Cuando habla el hermano dice, ojo cómo juzgas, porque con la misma vara que tú juzgas, se te será juzgado. Con la misma vara que midas, se te medirá. O sea, esta frase es una expresión para hablar de juicio, de emitir un juicio. Pero en este caso Jesús no está hablando de cuidado cómo juzgan a su hermano. No, Jesús está hablando de con la misma vara que midas, serás medido, que midas la palabra. Con la misma vara que escuches y prestes atención a la palabra, es decir, el juicio interno que tú emitas a las palabras que escuchas o a las palabras que lees de Jesús, con ese juicio se te medirá. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Todos nosotros emitimos juicios internos cuando escuchamos algo. Ojo cómo oís, porque como ustedes oyen, les va a ser juzgado, o les va a ser añadido, o les va a ser quitado. Todos nosotros, por ejemplo, para ponerlo más sencillo así, cuando usted está conversando con alguien y alguien empieza a decirle algo, no, es que mira, usted siempre está emitiendo juicios internos. Usted dice, ¿verdad, no? O usted dice, eso no lo creo. Hay un juicio interno en nuestra mente. De hecho, muchos juzgamos precipitadamente, este man con que irá a salir. O sea, siempre que escuchamos a alguien hablar, hay un juicio interno. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros como creyentes tenemos que tener discernimiento, es decir, tener un juicio sano cuando escuchamos la palabra, para ver si esa palabra es expuesta fielmente o no es expuesta fielmente, ¿verdad? Ahí es cuando dice Juan, cuidado con los falsos profetas. Tengamos discernimiento, crezcamos en el discernimiento, porque hay un juicio interno que uno emite. Ahora Jesús dice, cuando ustedes escuchan mi palabra, ojo cómo juzgan, porque uno dice, sí, eso lo creo, eso no lo creo, o uno dice, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Me parece, no me parece. Ojo con él, porque con la vara que mida la palabra, como tú juzgues la palabra, se te dará. Pongamos un ejemplo. Cuando usted hable la palabra y la palabra, por ejemplo, ustedes saben que hay gente que es la teología del chino. Esto chi me gusta, esto no, esto está muy duro, esto chi, uy no, esto no. Entonces manejan la Biblia a su antojo, ¿verdad? No, Jesús dijo, ojo cómo juzgan cada palabra que escuchan. Cuando tú lees textos que son súper confrontantes, por ejemplo, amarás a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Si alguien te pega una mejilla, ponle la otra. Si alguien te ofendió, ve tú y pídele perdón. Y nosotros leemos eso y decimos, uy, no. Estoy emitiendo un juicio. Ojo cómo escuchan. Uy, no. Donde leemos cosas como que tenemos que morir al yo. Uy, no, tampoco. Ojo cómo oyen. ¿Por qué? Porque esa actitud nos lleva a la desobediencia. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia, mujeres estén sujetas a sus maridos. Ni Sara se atrevía a llamarle a Abraham, sino que lo llamaba Señor. Y la mujer dice, oiga, ¿qué? Eso no fue lo que yo aprendí en mi casa. Imagina una sociedad tan feminista como esta. No, eso no. Ah, esto sí. El Señor te bendecirá abundantemente. Esto sí. Ojo, porque hay dos maneras de responder cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Hay dos maneras de oír. Una, emitir un juicio con fe y decir, lo creo, Señor, si tú lo dices, lo creo. Me cuesta sujetarme. O a los hombres, amad a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Señor, a veces me cuesta, pero yo lo creo. Si tú lo dices, lo quiero obedecer. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo esta palabra y la voy a poner por obra. Esto es un juicio de fe. Pero también está el otro, y es el juicio de incredulidad. Ahora, ¿qué pasa cuando respondemos o juzgamos con fe? Con la misma vara que midas se te será medido y aún más se te añadirá, dice la palabra. Pues cuando juzgas con fe la palabra que escuchas, esa palabra produce 100 fruto al 100 por uno. Esa palabra cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Esa palabra transformará tu vida de una manera poderosa y producirá fruto al 100 por uno en tu corazón. Dios ha prometido que cuando escuchamos con fe su palabra, es decir, con una actitud correcta, con un corazón sumiso, con un corazón hambriento, Él bendecirá abundantemente nuestra vida. Dios bendecirá tu esfuerzo y tu disposición para oír. Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Pedid, se os dará. ¿Alguno tiene falta de sabiduría?
Pídala a Dios. Dios bendecirá tu esfuerzo, tu dedicación a la palabra, tu deseo de estudiar la palabra. Él añadirá más luz a tu entendimiento. Más luz. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 24. Mirad lo mismo, mirad lo que oís, porque con la medida con que midas les será medido. Ojo, y aún se les añadirá a vosotros los que oís. Ojo, porque al que tiene se le dará. Ojo, como oyen, ojo, como se acercan a la palabra, porque el que se acerca con un juicio correcto, mide de manera correcta, tiene una vara justa y santa, y le da a la palabra, le da el espacio, el lugar que ella merece, la tiene como su máxima fuente de autoridad. A ese se le añadirá más, tendrá más luz, tendrá más iluminación. Es por eso que tú ves gente que en poco tiempo crece en el evangelio, y tú dices, wow, pero este llevaba 6 meses, y tú lo ves que ya hablando de temas y cosas profundas acerca de la vida cristiana y su vida transformada, y lo ves porque lo ves hambriento por la palabra. Yo me quedo aterrado. Hay gente en la iglesia, hermano, que lleva poco tiempo, y tú hablas con ellos. Hay alguien que a veces por su trabajo no puede venir, lleva poco tiempo, pero tiene un hambre, devora la palabra, y tú ahora hablas con esa persona y tú encuentras tanta sabiduría en poco tiempo, porque se le ha añadido más luz, porque ha sabido oír, porque tiene hambre, se está discipulando todos los días, hace su devocional, escucha audios, escucha las prédicas, estudia, raya sus libros, nos mostró su cuaderno, sus cosas. Es impresionante lo que está Dios haciendo en su vida. Y a veces tú hablas con hermanos que llevan 15 y 20 años, y lo que uno dice es: tú necesitas empezar por doctrina, necesitas entender la salvación. Porque hay cristianos perezosos, no tienen pasión, no se esfuerzan. La palabra no tiene peso, las escrituras no tienen peso para él. Prefiero ver el desafío que estudiar la palabra. No hay peso en la escritura. Así nunca vamos a madurar. ¿Quieres que se te añada más luz? Mide bien la palabra, ponle el estándar que ella merece en tu vida, y tendrás más luz, porque al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. Por eso dije que a mayor verdad más luz, porque la iluminación en la palabra crecerá de manera exponencial, al 100 por 1, dijo Jesús en la parábola del sembrador. Ojo, hermano, esforcémonos por estudiar la palabra, esforcémonos por cómo escuchamos la palabra. Mire, cada uno en este momento está emitiendo un juicio contra lo que aquí se está hablando. Algunos están hambrientos y sedientos y recibiendo, que veo que es la mayoría percibiendo, pero tal vez otro está ahí diciendo: quiero acabar el pastor, está como largo este culto. ¿Cuál es la actitud con la que juzgamos la palabra? Cuando la leemos y cuando la escuchamos fielmente predicada, fielmente interpretada de acuerdo al texto bíblico. ¿Cómo nos preparamos para recibir la palabra? Yo le hago una pregunta: ¿cómo se prepara para venir al culto a recibir la palabra? No, pastor, ¿qué preparas? Si es a las 9 de la mañana, eso ya está, salgo de la ducha, corriendo, todo lagañoso, llego aquí a la iglesia y a duras penas llego a la última canción. No tengo tiempo. Y hay gente entonces que sale diciendo: Dios no me habló nada, eso seco, eso frío allá, yo no sentí nada. No, porque somos muy emocionales, ¿no? ¿Cómo te preparas? ¿Oras toda la semana en tu casa para que Dios te hable? Señor, yo quiero que me hables, tengo hambre. Yo quiero que me hables. ¿Oras por el predicador? Independientemente de quién seas. Señor, úsalo por tu gracia. Dame una palabra tuya. Háblame. ¿Te preparas para venir al culto, a recibir la palabra, a adorar al Señor? Hermano, eso dice mucho de cuál es nuestra actitud frente a la palabra. Muchas veces tenemos la actitud del pueblo. Estamos porque se nos volvió una costumbre. Jesús hablaba en parábolas ocultando la verdad a algunos, porque simplemente estaban allí esperando que Él terminara, y algunos estaban diciendo: ¿a qué horas termina pues para que empiecen los milagros? ¿A qué horas termina de hablar tanto? Si habla, a mí no me gusta que hable tanto, que empiece a hacer milagros y que nos dé comida porque está haciendo hambre. A ellos les será ocultado el mensaje. Por eso es que hay algunos que perciben con tanta claridad, y por eso es que hay otros que no entienden, porque la actitud determina la luz que recibes.
Pero ¿qué pasa si escuchamos con incredulidad entonces? ¿Qué pasa si desechamos la palabra, si la menospreciamos, si la escuchamos y no la obedecemos, si no le damos el lugar y no nos esforzamos por estudiarla? Si simplemente, por ejemplo, escuchamos la prédica por costumbre. Bueno, versículo 25 lo dice. Ojo, y aquí vamos cerrando. Ojo a esto. Y al que no tiene, dijo Jesús, aún lo que tiene se le quitará. Ay, ay, ay. Por eso las dos parábolas están juntas, porque son una misma, van en un mismo sentido, la actitud. Al que no tiene, aún lo que tiene, esa poquita luz se le quitará. Poco a poco, con esa actitud, poco a poco, escucha, con esa actitud, poco a poco te irás apagando. Con esa actitud de menosprecio hacia la palabra, de falta de interés, de que te interesan más otras cosas, más que la palabra, con esa actitud, poco a poco te irás apagando hasta que se apagará tu pasión por el Señor y tu evangelio, como lo hemos dicho, será un chicle masticado, no sabe a nada. Es por eso que vemos personas que en un tiempo atrás, usted ha visto las personas que hablan de las glorias pasadas. Ay, pastor, es que yo antes. Ay, pastor, es que yo antes. Las glorias pasadas. Si tú hablas de glorias pasadas, significa que ya las perdiste. Por eso tú ves personas que en un tiempo atrás tú te sentabas con ellas y tú encontrabas tanta sabiduría. Tú te sentabas con ellas y tú encontrabas un consejo de Dios en ellas. Encontrabas gente apasionada por la palabra, que conocía la palabra, que entendía la palabra. Pero que hoy en día no hay sino cenizas de ese fuego. Y tú los ves y están desubicados. Ahora son solo parte de la membresía pasiva de la iglesia. Es decir, solo están en una banca y vienen por costumbre al culto. La luz se apagó. Yo recuerdo que una de las personas que a mí me ayudó a crecer, uno de mis primeros guías espirituales, que yo me sentaba horas con él a escucharlo, porque era profundo, podía entender y comprender tantas cosas. Yo admiraba de manera sana a esa persona, porque me guió por muchos años y me sembró su pasión. Hoy en día siento un profundo dolor al ver su vida, porque está totalmente desubicada. Porque la luz se apagó, porque perdió su disposición para oír la palabra de Jesús. La iglesia de Éfeso, ¿recuerda qué dijo el Señor? Sigues haciendo muy buenas cosas, buenas obras, me sirves, aborreces las obras de los nicolaítas, pero tengo contra ti, Apocalipsis, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes y empiezas a escuchar a Dios con atención y a buscar a Dios con pasión, vendré y quitaré el candelabro de su lugar, es decir, apagaré la luz. Y saben, esa luz de Efesios se apagó y hoy en día solo quedan cenizas del cristianismo en esa tierra. Es una de las naciones más paganas y más anticristianas que hay, porque la luz fue apagada. Yo no estoy diciendo que la persona va a perder la salvación, estoy diciendo que va a perder la pasión, y orar y leer la Biblia se le va a volver un asunto de peso, maluco, complejo. Yo no estoy diciendo que esa persona va a perder la revelación, porque ya hay una revelación sembrada en su mente, pero sí va a perder la iluminación. Cuando tú hablas ya no hay profundidad, no hay vida. Esa persona perdió la pasión por el Señor. Conclusión, hermanos, que seamos buena tierra, que tengamos un corazón dispuesto al Señor, que honremos la palabra de Dios por encima de cualquier cosa, que honremos y creamos la palabra de Dios por encima de cualquier filosofía, ideología, y la valoremos por encima de cualquier cosa, de cualquier diversión, de cualquier situación, que valoremos, porque la palabra de Dios es Dios hablando, porque la palabra de Dios es la esencia de Dios en ella, es el corazón de Dios expuesto, es el corazón de Dios manifestado, es el interior del carácter de Dios expresado en palabras. Eso es la Biblia. Que la Biblia se convierta para nosotros lo que se convirtió para el salmista cuando dijo: oh, cuánto amo tu ley,
Oh, cuánto amo tu palabra. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrezco todo camino de mentira. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra y lámpara a mi caminar. Hermanos, que amemos tanto la palabra de Dios, que nos esforcemos tanto por estudiarla, que Dios siga añadiendo más luz y podamos conocer los tesoros escondidos que hay aquí y que únicamente serán revelados a sus hijos, pero a aquellos hijos que saben oír con atención.